Muy buenas noches, familia. Bienvenidos una noche más, una oportunidad más para seguir estudiando esta serie de lecciones que ha sido tan importante para nuestro desarrollo como hogares, como familia, como miembros, cada uno en su función, en esa enseñanza que Dios quiere que cada uno de nosotros ponga en práctica, no solamente en su propia vida, sino ayudando también a otros al aconsejarles, al exhortarles, al también llevar a otros a la verdad a través de las invitaciones, como cuando traemos otros hermanos o traemos amistades acá. Recordemos que nuestra serie es, como dice en pantalla, preguntas cruciales para padres. Y hoy nos corresponde la pregunta número 12 en este devocional ya número 31. ¿Qué hacer ante las groserías, ante la desobediencia, ante la falta de colaboración en nuestros hijos? Los rasgos de grosería, desobediencia, falta de cooperación o colaboración son todos problemas de actitud, ya sea que se vean en niños o que se vean en personas adultas. Todos ellos se relacionan con principalmente un problema de actitud básico que es el egoísmo. Tales rasgos son tanto antisociales como también antibíblicos. Con esta introducción estamos listos entonces para pasar a nuestro primer punto. Los padres deberían estar preocupados. Y sí, la respuesta a la pregunta de nuestro título. Los padres sí deberían estar preocupados por este tipo de rasgos o de características en sus hijos. Sin embargo, se puede observar o se debe observar que estos rasgos deben considerarse como naturales, y voy a colocarle comillas, en niños, pero en niños muy pequeños. Después de todo, como infantes, los niños son las criaturas más egoístas que usted puede imaginar. No les preocupa despertar a los padres a la 1 de la mañana para que les den de comer o nuevamente a las 3 de la mañana para que les cambien el pañal. No esperamos que dejen de llorar y se vuelvan a dormir y que no nos vuelvan a despertar el próximo día en la noche. Los buenos modales, la obediencia y la cooperación no están dentro de las capacidades de los más pequeños, y los padres bien informados saben que verán estos rasgos en sus infantes. Ahora, a medida que el niño se desarrolla, los padres piadosos entenderán que una de sus principales responsabilidades es ayudarlo a madurar por encima del egoísmo. Voy a cambiarme aquí de ubicación para no estorbarles allí la lectura, el resto de la exposición. La escritura dice en Proverbios capítulo 22, versículo 15, o verso 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Las lecciones de comportamiento amable o cortés, de obediencia y de cooperación se aprenderán en proporción directa con la contención del egoísmo en el niño. Es decir, en la medida en la que se corrija ese egoísmo, mejorarán aquellas cosas o aprenderán aquellas cosas buenas. Además, se puede observar que cuanto más madure espiritualmente, incluso en años adultos, mejor podrá superar ese problema tan particular del hombre, tan común en la humanidad como es el del egoísmo. Debido a la doctrina bíblica, los padres deberían estar preocupados por estos asuntos. La palabra de Dios enseña que la persona espiritualmente madura es una persona bondadosa, es una persona amable, desinteresada, es humilde y se comporta de manera adecuada o de manera educada. Recordemos, por ejemplo, cómo la Biblia describe el amor en Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos 4 y 5. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Como les decía en una ocasión en clase, pues cambiemos el término del amor y coloquemos nuestros nombres, coloquemos los nombres de nuestros hijos y veremos en este pasaje una descripción de cómo debe actuar amorosamente alguien que está aprendiendo y creciendo en el conocimiento del Señor.
A los niños se les ordena obedecer a sus padres en el Señor, y esto deben hacerlo, dice, porque es bueno, o como dice literalmente el texto en Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra justo o la palabra justicia o el concepto mismo de justicia tiene que ver con actuar de acuerdo a la ley. Nosotros generalmente tomamos el término justicia como darle a cada quien lo que merece, y ciertamente ese es uno de sus significados, pero generalmente en la escritura pues tiene que ver con actuar en conformidad o actuar respetando o obedeciendo la ley, en este caso obviamente de Dios. Pero note algo interesante, la desobediencia a los padres es algo muy grave en la doctrina bíblica, en la palabra de Dios. De hecho, se menciona como un comportamiento negativo, terriblemente negativo. Si, por ejemplo, vamos nuevamente a la escritura, pero esta vez leemos Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5. Y aquí, por favor, si usted tiene a sus niños, sus niñas lejos de la bocina, quizás no estén escuchando, pues acérquelos, porque esto va dirigido muy particularmente a ellos. Note que lo de ser desobediente a los padres está en la misma categoría que cosas que nuestros hijos seguramente no son, no quieren ser, pero resulta que eso de desobedecerles a ustedes como padres está en ese mismo nivel. Note, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Vamos a explicar un poquito aquí, ¿verdad? Amadores de sí mismos es que se quieren solamente a ellos y no quieren a más nadie. Avaros es que cada día quieren más y más y más cosas materiales sin importarles los medios o qué maneras lo consiguen. Pueden ser maneras ilegales o deshonestas, pero ellos quieren más y más dinero y no ayudarían a nadie porque todo lo quieren para ellos. Vanagloriosos, personas que son creídas, personas que piensan que son superiores o son mejores que los demás porque tienen dinero, porque son de tal familia, etcétera, ¿verdad? Soberbios, otra vez, va por allí de ser no solamente creerse una gran cosa, sino también tratar a las personas, a las demás personas con desprecio. Blasfemos, personas que hablan en contra de Dios, insultando a Dios. Bueno, en esa categoría, mire lo que menciona, desobedientes a los padres. Entonces, quizás nuestros hijos van a decir, bueno, yo no me quiero a mí solito y no voy a querer a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis hermanos, a los hermanos en Cristo o los miembros en la iglesia. No soy avaro, mucho menos, no tengo ni edad para eso, no soy vanaglorioso, ni soberbio, ni blasfemo, pero mire que Dios dice que si eres desobediente a tus padres, eres igual a ese tipo de personas. Pero la lista no termina allí, que es una lista terrible. Y sigue diciendo, los que desobedecen a los padres son como quienes, como los ingratos, como los impíos, como los que no tienen afecto natural, como los implacables, como los calumniadores, como los intemperantes, como los crueles, como los aborrecedores de lo bueno, como los traidores, como los impetuosos, como los infatuados, como los amadores más de los deleites que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Luego de dar toda esta lista, que no voy a explicar cada término, voy a dejar eso a los padres también que le ayuden a los niños a comprender esos otros términos que leímos por tema de tiempo y espacio hoy, pero considerando que entendieron la mayoría, es terrible que dentro de todo eso se diga, al mismo nivel de este tipo de personas que se comportan así, están aquellos que desobedecen a los padres. Y note lo que al final dice el apóstol Pablo, a estos evita. Imagínense, o sea, que en el momento que yo veo que usted es un niño, usted es una niña desobediente, dice, a los tales evita. Entonces, usted no puede crecer con esa actitud, no puede crecer con esa mentalidad. Es natural, decía, que nazcamos con egoísmo, que nazcamos con cierta tendencia a no que nazcamos, sino que crezcamos y vamos a adquirir en el camino esa tendencia a rebelarnos, a llevar la contraria, pero eso hay que irlo abandonando porque eso es tan terrible como todas las demás cosas que acabamos de mencionar. También un espíritu de queja o de murmuración son síntomas de que la persona no está dispuesta a ser colaboradora y obviamente esto es
intolerable para nuestro Dios. Eso está prohibido. Cuando nos dan una orden, nos hacen una petición nuestros padres, nosotros no podemos llevar a cabo esa acción, pero como obligados, de mala gana, renegando, torciendo la boca, virando los ojos, como decimos, ¿no? O torciendo los ojos, etcétera, porque Filipenses 2:14 dice, haced todo, todo, sin murmuraciones y contiendas. Contienda es peleas. Judas 16 dice que los malos hombres, dice, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Entonces sus padres no siempre les pueden enviar a hacer lo que a ustedes les gusta hacer. Es lo contrario, muchas veces nos mandarán a hacer lo que no nos gusta, lo que no queremos hacer en el momento. Pero debemos obedecer y debemos cerrar nuestra boca, no usarla para quejarnos, no usarla para murmurar y no hacer gestos que muestren falta de respeto y falta de colaboración. Dado que el modelo de la personalidad que agrada a Dios no incluye la grosería, la rebeldía y la negatividad a cooperar, a ayudar, se deduce que los padres que reflexionan correctamente desearán ayudar a sus hijos a superar estas características. Así que ahora me dirijo nuevamente a los padres. Las características mencionadas no solamente son antibíblicas, sino también antisociales, no armonizan con el comportamiento civilizado y contradicen incluso las normas sociales que todos conocemos y que intentamos todos, si no la mayoría, obedecer. Dios quiere que vivamos de tal manera que nuestras vidas, dice, sean un adorno a la doctrina, dice Tito 2:10, mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Pero sí, tienen que señalarnos porque somos rebeldes, porque somos egoístas, si tienen que señalarnos porque oyen que nuestros padres tienen que estarnos castigando constantemente, entonces no somos un adorno para la iglesia en el sentido espiritual, sino que somos motivo de crítica y motivo de señalamiento. Nadie se sentirá atraído a ir a la iglesia, nadie se sentirá atraído a escuchar el evangelio a través de una vida que sea tosca y rebelde. Incluso los toscos y rebeldes generalmente no aceptan que las personas los traten de manera tosca y rebelde. Así que deberían mirarse en ese espejo. Pasemos entonces a nuestro punto número 2, superar estas características. Hay varias herramientas poderosas a nuestra disposición para ayudar a nuestros hijos a superar estos rasgos infantiles. No se debe subestimar el ejemplo piadoso de los padres. Muchos niños, incluso en hogares cristianos, tienen modelos tan deficientes en sus padres que es casi imposible para ellos superar su egoísmo. Existen varias herramientas poderosas, decía, a nuestra disposición para ayudarlos en ese sentido. Los padres groseros, toscos, de malos modales, duros y desconsiderados, tienen pocas esperanzas de enseñar a sus hijos a ser personas corteses y amables, porque naturalmente, ¿cómo puede un padre que ignora los límites de velocidad y ridiculiza a los policías por hacer su trabajo o que constantemente critica a los ancianos o líderes y predicadores fieles frente a sus hijos, cómo pretende esta persona crear una actitud obediente hacia la autoridad de ese padre en esos niños? Los padres deberían ser modelos de cooperación y de ayuda mutua entre sí para el pueblo del Señor, para sus vecinos, para el sistema educativo y de hecho para todos los hombres en todas las cosas buenas, porque ese ejemplo no pasará desapercibido para el niño. En todas las cosas que sean buenas, en todas las cosas que sean positivas, con todas las personas involucradas, porque ese ejemplo no va a pasar desapercibido para el niño. Las amistades de un niño en su entorno pueden ayudar o dificultar los intentos del padre de educarlo a superar esos problemas de personalidad que son destructivos. Recordemos lo que dice Primera de Corintios 15:33. Voy a leerlo en la versión Biblia de las Américas porque es más precisa en este pasaje. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Allí el apóstol Pablo, de hecho, estaba citando un proverbio común, no es un proverbio bíblico, era algo que se decía comúnmente, como los dichos que tenemos de
camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, Pablo tomó un dicho común y corriente secular y se lo recordó a los corintios, imagínense, con la inspiración de Dios, porque decía una gran realidad. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, tanto en los niños como en cualquier otro grupo de edad. Los padres deben preocuparse por el comportamiento de los amigos de sus hijos, así como por el comportamiento de sus propios hijos, porque gran parte de la conducta de ellos va a depender mucho o va a resultar mucho de lo que absorben de aquellos con quienes comparten mucha parte de su día y de su vida. Pasemos entonces al tercer punto, que es el factor disciplina. Generalmente, el factor más importante en la crianza de los niños para que se comporten adecuadamente es una disciplina amorosa y constante. Esto implica el ejemplo adecuado por parte de los padres, como ya se mencionó. Implica criar a los hijos, como dice Efesios 6:4, en la disciplina y amonestación del Señor. Esto requiere tanto la orientación y enseñanza que necesitan en la justicia como la corrección que se requiere cuando se portan mal. Es disciplina preventiva. Usted está enseñando y también está advirtiendo qué va a pasar si se desobedecen esas instrucciones, y la disciplina correctiva, que es cuando en rebeldía se ha desobedecido. El tejido de nuestra sociedad está deshilachado, para decirlo en un término que conocemos muy bien en el ámbito de la cocina. Y un factor principal de que el tejido de nuestra sociedad esté deshilachado es la pérdida general de respeto por la autoridad debidamente constituida. El aumento de la tasa de delincuencia está directamente relacionado con la falta de respeto por la orden o por el orden y por la ley civil. La religión está en un caos absoluto porque la autoridad verdadera en religión es despreciada por completo, y ustedes saben que es nuestro Dios y su palabra que le representa y le comunica. La falta de respeto por la autoridad es un cáncer en crecimiento incluso dentro de la iglesia del Señor, corroyendo sus partes vitales. Se manifiesta en la rebelión contra líderes dedicados y la negación de su autoridad otorgada por Dios. Se manifiesta en una creciente intolerancia hacia la predicación directa, franca de la Biblia. Se puede ver claramente en congregaciones y escuelas donde se minimiza, si no se ignora por completo, el énfasis en la autoridad bíblica en la práctica y la enseñanza. Los profesores y administradores de escuelas públicas a veces son incluso perseguidos o aterrorizados o amenazados por estudiantes rebeldes y también por sus padres alcahuetes. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la preocupación de los padres por las groserías, la desobediencia y la falta de cooperación en sus hijos? Simplemente esto. Todos estos asuntos están relacionados con una raíz común, lo que mencionábamos, el irrespeto hacia la autoridad. Por lo tanto, les ruego que este pensamiento que tenemos aquí arriba ahora mismo no lo olvide, por favor. Y es, si los niños no aprenden el debido respeto hacia la autoridad en el ambiente del hogar, les resultará difícil, casi imposible, aprenderlo en algún otro momento, oportunidad o entorno. Este respeto debe ser enseñado con amor para no provocar ira o rebeldía innecesariamente en el niño, como ya hemos aprendido de lo que dice Efesios 6:4. Sin embargo, el amor, y voy a ponerle comillas, nunca debería ser utilizado como excusa para que haya una falta de disciplina o corrección. Esto lo sabemos porque la Escritura dice claramente, por ejemplo, en Proverbios, capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El tipo apropiado de corrección produce respeto, dice también la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 9. Otra vez voy a citar la Biblia de las Américas. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Es extremadamente importante que los padres sean consistentes en la educación y la corrección de sus hijos. No es inútil, sino es perjudicial amenazar a un niño con un castigo físico
por cierto comportamiento y luego cuando el niño desafía ese límite que ha puesto el padre, simplemente amenazar de nuevo en lugar de llevar a cabo lo que se había prometido o lo que se había advertido. Esta delincuencia de parte del padre enseña al niño que no necesita respetar u obedecer a sus padres. También se requiere consistencia al tratar de manera justa y equitativa a todos los hijos de la familia, tratarlos por igual. Las reglas son válidas para todos, sean hombres o mujeres, sean más pequeños o mayores. El favoritismo parental y los privilegios especiales para un niño en detrimento de los demás son devastadores para lo que queremos enseñar sobre disciplina y respeto. Además, los padres mismos deben ser consistentes en cada caso con sus hijos. Un comportamiento grosero o irrespetuoso es duramente castigado un día, pero se ignora o incluso se ríe al día siguiente en algunos hogares. Tal inconsistencia solo genera confusión y finalmente falta de respeto. También debe haber consistencia entre ambos padres. La madre no debe actuar en contra del padre ni viceversa en los esfuerzos disciplinarios con los hijos. La primera oportunidad que tienen los niños para aprender el respeto hacia la autoridad es en su hogar y es hacia sus padres. Los padres representan a Dios ante sus hijos en sus primeros años, hasta que los padres puedan transferir ese respeto y devoción a Dios a través de la enseñanza y la guía espiritual. Si no hay respeto hacia los padres de parte del niño o en el niño, es muy probable que no haya respeto hacia Dios cuando el niño se convierta en adulto. En conclusión, los padres no pueden esperar hasta que sus hijos sean adolescentes para empezar a enseñar la necesidad de respeto y generosidad. Los rasgos groseros, irrespetuosos y egoístas deben ser abordados desde temprana edad. Cuando una madre se ríe de su hijo de 3 años que acaba de patearla en sus piernas en un ataque de rabia rebelde, ambos están haciendo algo muy lamentable y bochornoso. La madre, si no despierta de su error, derramará muchas lágrimas amargas por ese niño en los años venideros. Eso se lo aseguro. El niño, sin restricciones por parte de sus padres, va a cosechar los frutos dolorosos de una vida indisciplinada. Por lo tanto, cierro esta exposición con estas palabras del sabio en el libro de Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así que definitivamente, ¿qué debemos hacer? Lo que hemos compartido esta noche para poder ayudar en cuanto a esta situación de las groserías, la desobediencia y la falta de colaboración. Muchas gracias, amados hermanos.